El poeta peruano César Vallejo pasó una parte significativa de su vida adulta viviendo en Europa. Él deseaba buscar nuevos horizontes en su vida personal y profesional, pese a las experiencias vividas en Perú, como el ir a prisión accidentalmente. Y a pesar de una escasa economía, eso no fue impedimento para realizar un viaje, principalmente a París y a España. Vallejo viajó a Europa en 1923 y comenzó a trabajar para varios periódicos y revistas en París. Luchó para ganarse la vida y experimentó la pobreza y la enfermedad durante este tiempo. En 1928, Vallejo viajó a la Unión Soviética, donde se inspiró en el experimento socialístico y se convirtió en un marxista comprometido. Continuó escribiendo poesía a lo largo de su tiempo en Europa, basándose en su herencia europea, peruana e indígena, que marcaron un inicio de su diferenciación expresiva y la creación de un lenguaje poético muy personal que coincidió con el surgimiento del vanguardismo mundial. En 1923 vivió en ciudades como Moscú, Madrid y Berlín. Se quedó en Europa durante 15 años e incluso unió a Georges Picard de Oriente Francés, y en 1930 viaja a España, donde surge la segunda publicación de su obra Trilce, incluyendo Tunteno y Paco Yunque, que se publicó en 1931. La historia gira a torno a un joven llamado Paco Yunque, que es acosado y humillado por su rico compañero de clase Humberto Grieve, a lo que la historia es ampliamente considerada como una crítica de las desigualdades sociales y económicas que existen en el Perú en este momento y las propias experiencias de Vallejo como inmigrante en Europa. Probablemente incluyeron en su perspectiva sobre estos temas que marcaron por las dificultades económicas y la agitación política, incluida su participación en el Partido Comunista Español, y apoyó la causa durante la Guerra Civil Española. Estas experiencias probablemente informaron su escritura y contribuyeron a los temas de justicia social y solidaridad, que están presentes en sus obras, que son un testamento a la perseverancia y a la búsqueda de los sueños. En Huánuco de 1911, César Vallejo empezó a dar clases particulares a los hijos de un terrateniente. Luego de esto continuó con sus estudios y dictó clases a niños de primaria para poder solventar sus gastos. César Vallejo sabía que la gran responsabilidad como profesor, siendo un poeta, pensaba que el mejor método de enseñanza para sus alumnos era manteniendo una relación que le facilitaba su aproximación a través del diálogo, y así poder intercambiar sus ideas, valores y posturas, lo que le permitía a Vallejo convertirse en un antecesor de capacidad que puedan desarrollar sus alumnos sin distinción alguna, mediante la interacción y la socialización. César Vallejo, al escribir el cuento Paco Yunque, ya tenía conocimientos sobre el marxismo y la desigualdad del mundo. Por ello, relata una historia que se desarrolla en un escenario pueblerino en donde el personaje principal, Paco, va a un colegio donde estudiaban ricos y pobres, no como en la actualidad donde los ricos colocan a sus hijos en colegios particulares, donde el pago es muy alto y los pobres van a colegios estatales o nacionales. También vemos reflejado que este cuento no es como los tradicionales, que muestran las clásicas animaciones de animales y plantas, en donde el final opta por una solución y todos los personajes quedan felices, sino más bien pertenece a la literatura realista, nos muestra hechos que suceden en la realidad y que más de uno puede sentirse identificado. Este cuento busca hacer evidente la injusticia y el abuso. Vallejo lleva a la práctica un cuento marxista y prioritario para niños, refleja en los personajes la conciencia social, ya que nos relata que los padres de Paco son los sirvientes de los Grieve y que él es maltratado y humillado por la gente de clase alta de su escuela.
A esta jerarquía pertenecía Humberto Grieve, hijo de un señor que es alcalde y dueño de la compañía de ferrocarriles, que tenía mucho dinero y poder. Humberto representa a un niño rico, malvado y explotador que tiene presente en su vida los modos clasistas familiares y que lo refleja en el colegio al maltratar a sus compañeros. Mientras que Paco refleja a un niño sumiso, tímido y con miedo que representa al pobre. Él nunca pudo hacer escuchar su voz, no pudo transformarse en un niño valiente que enfrenta la situación y que hace valer sus derechos luego de ser humillado. De esta manera, el cuento opta por un final en donde Paco llora desconsoladamente, sin recibir ayuda, justicia y mucho menos siendo escuchado. Así como Paco, mucha gente en la actualidad padece de ese tipo de situaciones. Por ello, el objetivo de Vallejo en el cuento es reflejar un mensaje realista a la sociedad, mostrar que en el mundo existen los que tienen el poder y los que son ignorados y que debemos cambiar este tipo de situaciones y evitar participar en este tipo de actos injustos. César Vallejo tiene cierta característica para dar a conocer el mundo el abuso de poder de los ricos hacia los pobres. La historia de Paco Yunque cuenta la historia de un niño que llega del campo a una ciudad, lo cual se encuentra con un niño que humillaba a Paco Yunque. Él lucha contra la injusticia social y política de su época. Paco Yunque representa al pobre, la lucha de clase obrera peruana contra un sistema que lo excluye y lo margina. En lugar de detenerlos, el maestro no hacía nada al respecto. Defendió a la clase dominante, a pesar que sabía que eran ellos quienes eran los culpables. Es en esta parte del cuento en donde nos damos cuenta una vez más el poder de los ricos y cómo implantan el miedo hacia los pobres. Paco se sentía solo e indefenso en un mundo que no lo necesitaba. Él nunca alzó la voz y mucho menos hizo valer su derecho al respeto y la dignidad. Más bien permitió que lo insulten por su origen y bajos recursos con tal de no salir lastimado y que sus padres no pierdan su trabajo. Además, el cuento resalta la importancia de la resistencia y la valentía en la lucha por los derechos que toda persona tiene. El bullying es una forma más de la violencia. Tiene efectos negativos en la salud física y emocional. En el cuento Paco Yunque es evidente ese tipo de situaciones, ya que el personaje principal, Paco, es un niño pobre que sufre el maltrato de Humberto Grieve, quien es un niño rico y malvado. Estas situaciones son muy comunes en las escuelas, lo que conlleva a hacernos responsables de la discriminación que ocurre en nuestro país. En la actualidad podemos evidenciar con más frecuencia casos de bullying. Los niños temen en ir a la escuela, afectando de manera negativa su rendimiento. Esto nos lleva a una gran reflexión, que la educación es un derecho de todos, de ricos y pobres, sin distinción alguna, y es importante generar conciencia en la sociedad.